¿Puede un solo segundo de filmación cambiar para siempre la psique de una nación? El 22 de noviembre de 1963, Abraham Zapruder, un fabricante de ropa aficionado a la fotografía, decidió grabar con su cámara de 8 milímetros el desfile del presidente John F. Kennedy por Dallas. Lo que capturó fueron 26 segundos que mostrarían, con una crudeza sin precedentes, el preciso instante en que una bala destrozaba la cabeza del hombre más poderoso del mundo. Esta película, que el gobierno intentaría ocultar durante años, no solo documentaba un asesinato, capturaba el momento exacto en que la inocencia de Estados Unidos murió para dar paso a una era de paranoia y desconfianza institucional. Pero lo que realmente ocurrió en la Plaza Dili aquel día sigue siendo, 60 años después, la herida abierta más grande en la historia moderna de Estados Unidos. Bienvenidos a Historias Inmortales. Hoy viajamos a Dallas, Texas, para investigar el crimen que generó más teorías conspirativas que cualquier otro en el siglo XX. Hoy exploramos el segundo que nunca terminó, el asesinato de JFK y el nacimiento de la desconfianza. Para comprender la magnitud de lo que significó la muerte de Kennedy, primero debemos entender al hombre y su época. John Fitzgerald Kennedy era más que un presidente. Era la encarnación de la esperanza de una generación. Joven, carismático, veterano de guerra héroe, representaba el optimismo del New Frontier. En 1963, Estados Unidos creía en sí mismo. Había enfrentado con éxito la crisis de los misiles en Cuba. La economía crecía y el movimiento por los derechos civiles avanzaba, aunque lentamente. Kennedy personificaba esta confianza. Pero detrás de la imagen pública pulida había tensiones profundas. Su administración libraba una guerra secreta contra Fidel Castro. La mafia esperaba favores por su ayuda en las elecciones de 1960, y el propio presidente sufría de terribles problemas de espalda y la enfermedad de Addison, que mantenía en secreto del público. La mañana del 22 de noviembre amaneció soleada en Dallas. Kennedy había viajado a Texas para sanar divisiones en el Partido Demócrata local. Su esposa, Jacqueline, lucía un traje rosa Chanel que se convertiría en un símbolo eterno de la tragedia. El presidente, sabiendo que Dallas era territorio hostil, donde circulaban volantes que lo acusaban de traición, había insistido en que la limusina presidencial no llevaría la burbuja de protección balística. Quería estar cerca del pueblo, en el depósito de libros escolares de Texas, un edificio de ladrillo junto a la ruta del desfile. Un exmarín de 24 años, llamado Lee Harvey Oswald, se preparaba para su momento. Oswald era un personaje complejo. Había desertado a la Unión Soviética, luego regresado desencantado a Estados Unidos y simpatizaba con la causa cubana. Trabajaba en el depósito por pura coincidencia. Una amistad de su esposa rusa, Marina, le había conseguido el empleo. Esa mañana llevó al trabajo un paquete largo que dijo contener varillas para cortinas. En realidad era un rifle italiano Carcano de la Segunda Guerra Mundial, que había comprado por correo por solo $21. A las 12:30 p.m., la limusina presidencial giró hacia la Plaza Dili. Kennedy saludaba a la multitud. De repente se oyó un primer disparo. El presidente se llevó las manos a la garganta. Su esposa, Jacqueline, se volvió hacia él. 2 segundos después, un segundo disparo impactó en su espalda. Y entonces, el disparo que todo el mundo vería en la película de Zapruder. La cabeza del presidente estalló en una nube rosa. Jacqueline Kennedy, en shock, trepó hacia la parte trasera del auto, un gesto que quedaría grabado para siempre, mientras el agente secreto Clint Hill saltaba sobre el vehículo en movimiento para protegerla. El conductor aceleró hacia el Parkland Memorial Hospital, pero ya era demasiado tarde. Lo que siguió fue una de las secuencias más caóticas y sospechosas de la historia criminal moderna.
A las 13:50, en un cine cercano, Lee Harvey Oswald fue arrestado por el asesinato de un policía de Dallas, J.D. Tippit, a quien había matado minutos después del magnicidio. Para las 19:00, Oswald era el principal sospechoso del asesinato presidencial. Pero entonces, el domingo 24 de noviembre, frente a las cámaras de televisión que transmitían en directo su traslado, un hombre salió de la multitud. Jack Ruby, dueño de un club nocturno con conexiones mafiosas, disparó a Oswald a quemarropa. Estados Unidos vio el primer asesinato televisado en directo de su historia. El principal sospechoso del crimen del siglo moría sin haber sido juzgado, llevándose su versión a la tumba. La investigación oficial, dirigida por la Comisión Warren, nombrada por el nuevo presidente Lyndon B. Johnson, concluyó en 1964 que Oswald había actuado solo, pero su informe, lejos de calmar las aguas, generó más preguntas que respuestas. ¿Cómo podía un tirador mediocre con un rifle obsoleto realizar 3 disparos precisos en 8.3 segundos? ¿Por qué la trayectoria de la bala que impactó a Kennedy y al gobernador Connally, la famosa bala mágica, parecía físicamente imposible? ¿Qué motivación tenía realmente Oswald? Y aquí llegamos al giro inesperado, la revelación que pocos conocen sobre este caso, la verdadera razón por la que el asesinato de JFK generó tantas teorías conspirativas no fue por las inconsistencias balísticas o las misteriosas muertes de testigos, sino por una decisión burocrática del gobierno de Johnson. La creación de la Comisión Warren estaba diseñada no para encontrar la verdad, sino para producir una conclusión rápidamente y calmar al público. Johnson, enfrentando la transición presidencial más traumática de la historia estadounidense y la creciente tensión con la Unión Soviética, le dijo al FBI: «La gente está tan angustiada que tenemos que asegurarles que no vamos a tener una guerra nuclear». El informe de 888 páginas se basó principalmente en información del FBI y la CIA. Las mismas agencias que tenían motivos para ocultar sus propias operaciones encubiertas contra Castro y sus vínculos con la mafia. Los comisionados, aunque bien intencionados, carecían de experiencia investigativa y dependían de agencias con conflictos de interés. Esta percepción de que el establishment se cerraba filas para proteger sus secretos es lo que realmente alimentó la desconfianza que dura hasta hoy. La herida no fue solo el asesinato, sino la sensación de que la verdad había sido sacrificada en el altar de la estabilidad política. En las décadas siguientes, el caso JFK se convirtió en un campo de batalla histórico. La investigación del Comité Selecto de la Cámara sobre asesinatos en los años 70 concluyó que probablemente había habido una conspiración. Testigos clave murieron en circunstancias sospechosas. Documentos clasificados se programaron para no ser revelados hasta 2039. Cada nueva revelación, desde las operaciones de la CIA para matar a Castro hasta los vínculos de Oswald con agentes de inteligencia, añadía capas de complejidad. Las teorías se multiplicaron. Fue la mafia, enfurecida porque el fiscal general Robert Kennedy la perseguía. Fue la CIA, molesta por la fallida invasión de Bahía de Cochinos y lo que veían como blanda actitud de Kennedy hacia Castro. Fue el complejo militar industrial, preocupado porque Kennedy quisiera terminar la Guerra Fría. ¿O fue, como insinúan algunos documentos, una conspiración que involucraba a elementos anticastristas, la mafia y agentes renegados de inteligencia? El asesinato de JFK marcó el fin de una era de confianza en las instituciones. Si podían matar al presidente a plena luz del día y luego encubrirlo, ¿en qué se podía creer? Esta desconfianza se manifestaría en las protestas contra la guerra de Vietnam, en el escándalo Watergate
y en la actitud cínica hacia el gobierno que caracteriza a gran parte de la política moderna estadounidense. Hoy, 60 años después, el asesinato de Kennedy sigue planteando preguntas incómodas sobre el poder, la transparencia y la memoria histórica. En nuestra era de desinformación digital y teorías conspirativas virales, el caso JFK sirve como advertencia atemporal. Cuando las instituciones pierden credibilidad, el vacío es llenado por la especulación. Y quizás la pregunta más inquietante sea esta: ¿es posible que después de tantas décadas ya no importe tanto lo que realmente ocurrió en la Plaza Dili, sino lo que creemos que ocurrió y cómo esa creencia ha dado forma a nuestra relación con la verdad y el poder? Si esta inmersión en uno de los misterios más perdurables de la historia moderna les ha hecho reflexionar sobre la naturaleza de la verdad y el poder, les invito a que se suscriban a Historias Inmortales. Activen la campanita para no perderse nuestros próximos análisis de los eventos que han definido nuestro mundo contemporáneo. Y déjenme saber en los comentarios, ¿creen que alguna vez sabremos la verdad completa sobre el asesinato de JFK o algunos misterios históricos están destinados a permanecer sin resolver para siempre? Hasta la próxima. Cuídense mucho.